Tres tips para dejar de ser un profesional de la procrastinación. Hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, soy productor asesor de seguros y en este video les traigo un tema realmente difícil, tan difícil como su pronunciación. Es que hoy vamos a hablar sobre la procrastinación, que básicamente consiste en postergar acciones o tareas que deben hacerse. Los que saben dicen que procrastinar genera un alivio temporal, pero a su vez un malestar permanente. Hay estudios que revelan que entre el 60 y el 70% de las personas reconocen haber pasado por situaciones de procrastinación. Y a decir verdad, todos procrastinamos en algún momento. Y creo que si de vez en cuando lo hacemos, no es grave. Lo grave es cuando procrastinar se convierte en algo crónico. Nosotros, como profesionales independientes, no tenemos a un jefe que nos marque qué tenemos que hacer ni qué horario cumplir, lo cual me parece algo positivo, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Ya que si bien podemos no tener un jefe que nos esté marcando el paso con pedidos de informes sin sentido, con cumplir un horario por el solo hecho de cumplir con ese horario, la realidad es que ser cuentapropista es un desafío en lo que respecta a la gestión del tiempo. Es que la libertad que tenemos nos puede llevar de tener los días más productivos a estar un miércoles a la tarde tirado en el sillón viendo Netflix. Por eso, en este video te traigo tres tips para que dejes de procrastinar. Y para eso, como siempre, vamos a usar nuestro tablero, así que sin más, comparto pantalla. Bueno, ahora sí les comparto pantalla y como dijimos en la introducción vamos a ver un tema que, que realmente es difícil como dije, como su pronunciación, que vamos a hablar de la procrastinación, ¿no? Un tema que creo que todos hemos caído, que todos procrastinamos en algún momento, y en particular en lo que es nuestra profesión, el productor asesor de seguros, es algo que creo que nos toca y mucho, ¿no? Porque nosotros al ser profesionales, cuentapropistas, eh, manejamos nuestros propios tiempos, ¿no? Tenemos libertad que tal vez un empleado no tiene, y esa libertad de tiempo, sin lugar a dudas, es un arma de doble filo, que bien utilizada es buenísimo, pero mal utilizada te puede llevar a la postergación infinita de las cosas que debemos hacer, ¿no? Porque a diferencia de tal vez trabajar en una empresa o en relación de dependencia, no hay nadie que nos marque límites, horarios, ni menos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, si nosotros no tenemos claramente una rutina, no nos organizamos, muy probablemente podamos procrastinar, porque nadie así nos obliga, procrastinar mucho más de lo que podría procrastinar tal vez un empleado dentro de su jornada de trabajo, dentro del ámbito laboral, ¿no? A mí particularmente no me gusta trabajar en relación de dependencia, no me gusta tener jefe, porque creo que la mayoría de los jefes y las empresas ponen mucho foco en el tiempo, ¿no? En el tiempo en donde efectivamente el empleado está trabajando, o sea, está a disposición, o sea, lo que sería su jornada de trabajo, en vez de poner el foco en las tareas que se hacen dentro de ese periodo de tiempo. Porque lo relevante no es el tiempo en el que estamos trabajando, sino las tareas que hacemos dentro de ese tiempo. Porque también conozco muchos empleados que son calentadores de silla profesionales, o sea, están calentando sillas sin hacer nada. Entonces tal vez están 8 horas, de las cuales solo laburan 3. Entonces, ¿qué sentido tiene estar 8 horas si puedes hacer el mismo trabajo en 3? ¿No? Entonces, poner el foco en las acciones que llevan a los resultados, para mí es mucho más importante que poner el foco en el tiempo que uno está trabajando. Y eso hay jefes y empresas que no lo tienen presente e insisten con las 8 horas, 10 horas o ir a la oficina en vez de poner el foco en cumplir objetivos o hacer las tareas que sean más relevantes con el fin de conseguir cosas. Para mí eso es lo más importante, más allá del tiempo en el que efectivamente uno está trabajando, ¿no? Pero yendo ahora sí al tema, al tema de este contenido, de este video, que tiene que ver con la procrastinación, en relación a los productores asesores de seguro, vamos a ver tres tips sencillos, simples, algunos tal vez ya lo conocen, para evitar la procrastinación, ¿no? La procrastinación que, como dije, todos en algún momento caemos, en algún momento del año, o tenemos temporadas donde procrastinamos más que otras. Creo que lo importante es que eso, como dije, que no sea crónico, porque ahí es donde claramente empiezan los problemas. Porque procrastinar es no hacer aquello que tenemos que hacer. Y sabemos que si no hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, eh, esa inacción va a traer consecuencias. Tal vez no a corto plazo, más a largo plazo. De hecho, procrastinar siempre te da como un alivio temporal, ¿no? Como dije en la introducción. No sé, tengo que hacer un trámite, tengo que ir al banco. O decido no ir al banco, voy mañana. Bueno, en el momento que decidiste voy mañana, te relajaste un montón, te da un alivio. Entonces, por eso creo que muchas veces procrastinamos, más cuando hay cosas que nos cuestan hacer o no nos gustan, ¿no? Creo que tiene que ver con eso.
Pero sabemos que para progresar, aunque nos guste nuestra profesión, hay cosas dentro de nuestro trabajo que no nos van a gustar y que lo tenemos que hacer igual, ¿no? Ese famoso no tenemos que tragar el sapo. Bueno, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver 3 tips que nos permitan no procrastinar, ¿no? Tips para dejar de procrastinar, que son pequeños hacks, que como siempre estos contenidos llevan como un poco a la reflexión. Después vos verás si te sirve para vos o no. Eh, pero me quedé pensando que como que estamos diseñados nosotros, los seres humanos, como biológicamente para procrastinar, ¿no? Eh, porque es el cerebro el primero que nos juega en contra en el momento que tenemos que hacer cosas que, por ejemplo, no gastan energía, ¿no? Si nosotros queremos, si hagamos el laburo y queremos ir al gimnasio, bueno, lo más probable es que el cerebro te trate de convencer de que no vayas, ¿no? De no, quédate sentado en el sillón, comete algo bien dulce, ahorra energía, ¿no? En vez de ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque está diseñado, producto de nuestros ancestros, digamos, y todavía se ve que está en nuestros genes, eh, que esta idea de ahorrar energía por si aparece ese leopardo, ese oso, y tenemos que huir o atacar, ¿no? Eso todavía, que hoy no pasa, ¿no? Todavía está en nuestra biología. Y por eso muchas veces procrastinamos y tenemos que luchar contra esa situación, ¿no? Contra nuestro cerebro que nos puede llegar a decir, no, 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 quédate, ahorra energía, no hagas esto. No, no vayas al gimnasio a ver si te toca el timbre el leopardo, el oso, y tenés que luchar o correr. Bueno, eso no pasa, pero tenemos que entender que, como digo, estamos diseñados muchas veces para procrastinar. Y tenemos que ser conscientes de eso como para convencer al cerebro que aquello que queremos hacer ahora, si bien nos devenga energía, vamos a gastar energía, es para mejorar o para progresar o para conseguir algo mejor para nosotros mismos, ¿no? Que en el futuro el mismo cerebro nos lo va a agradecer. Pero bueno, yendo ahora al tema, vamos a ver 3 tips. Y vamos a empezar con uno que me gusta, que tiene que ver con la acción versus motivación, ¿no? La mayoría de las personas creemos que para hacer algo tenemos que estar motivados, ¿no? Y muchos buscan como una motivación extrínseca, ¿no? Por fuera de nosotros, para efectivamente hacer algo que tenemos que hacer. No sé, hay personas que se motivan viendo en redes sociales videos de leones con una voz en off diciéndote que vos podés. Y está bien que lo hagan si sirve, pero es más, a mí si me pones la música de Rocky Balboa y un jogging gris, te salgo a correr sin lugar a dudas. O sea, es una canción que me motiva. Pero lo que voy es que la acción para mí precede de la motivación y creo que ya todos lo vivimos en algún momento. Acá pues creemos que tenemos que encontrar una motivación que nos permita accionar. Y la realidad es que, imagínate, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor, que tenés que, no sé, hacer un informe o estudiar algo o leer algo y te cuesta ponerte, ¿no? Pero en la medida en que empezás a leer sobre el tema, te vas interesando, bueno, te da ganas de seguir, ¿no? Tal vez tenés que crear un contenido sobre alguna cuestión en particular. Bueno, vas a investigar sobre ese contenido, ¿no? Después vas a tal vez redactar un guión y después vas a grabar un video. Y tal vez al principio no tenías ganas de investigar sobre ese contenido, ¿no? Sobre esa información para hacer el video. Pero entraste a leer, accionaste y vas avanzando, te va interesando y eso te motiva a seguir, ¿no? Entonces, para mí, para no procrastinar, hay que tener presente esto. La acción precede a la motivación, ¿no? Tal vez nosotros no tenemos ganas de ir al gimnasio, vamos al gimnasio, empezamos a entrenar, ¿no? Vemos que, no sé, la sangre bombea los músculos y eso nos motiva a entrenar cada vez más fuerte y tal vez no teníamos ganas al principio de ir, pero accionamos, fuimos y ahí nos encontramos teniendo un buen día de entrenamiento, por ejemplo. Entonces, para mí, la acción precede a la motivación y la acción siempre es más importante que la motivación. Ojo, hay que diferenciarlo con el propósito de vida o con lo que yo llamo misión o visión que vimos en otros videos. Creo que tener una misión, ¿no? ¿Qué es lo que querés conseguir en esta vida? Te puede dar motivación y te puede servir como una cuña, ¿no? Como un sostén para los momentos en el que tal vez quieras desistir, ¿no? Cuando aparezcan problemas, porque algo que ya sabemos, ¿no? A esta altura de la vida es que en la vida van a aparecer problemas y los problemas no son los problemas, sino cómo reaccionamos a esos problemas. Y tener una motivación que tiene que ver con un propósito de vida, con algo que queremos conseguir, tal vez con algo que le queremos dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, eh, sirve mucho. Esa motivación es importante. Tener una misión, una visión, algo que queramos conseguir,
te da motivación en el día a día. Pero yo voy al hecho de que esa tarea que tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer es empezar a hacerla y que al estar en movimiento, ¿no? Vamos a conseguir esa motivación y esa energía para seguir, ¿no? Para seguir accionando, digamos. Entonces, para mí, la acción siempre le gana a la motivación y precede a la motivación. Entonces, enfócate en hacer. Otro tips es definir nuestro norte, objetivos hacia dónde queremos ir. Y esto también es clave. Si vos no tenés claro lo que querés en tu vida, lo que querés en tu profesión, lo que querés conseguir como productor asesor de seguros, bueno, lo más probable es que procrastines, porque todo da igual, porque no tenés un plan claro. Entonces, grabo videos y no sé, mando mails y ¿para qué? ¿Hago este llamado? No sé. Entonces, es como que te da igual, no tenés un plan, como digo, una consecución de acciones que te llevarían a un lugar, entonces procrastinás. ¿Para qué lo voy a hacer si no me da ningún tipo de resultado? Entonces, si no tenemos definido el destino, el GPS no nos puede ayudar, nosotros funcionamos igual, ¿no? Si vos, el GPS puede determinar dónde estás, pero si no le decís a dónde querés ir, bueno, te va a trazar 150.000 rutas distintas. Igual, ¿cuál vas a agarrar? Y no sé, porque no sé ni a dónde quiero ir. Entonces, no agarro ninguna, me quedo donde estoy. Cuando vos definís el punto B, bueno, el GPS te traza un camino. Y ahí te motiva más a ir en dirección a recorrer ese primer kilómetro. Porque ya sabes que ese primer kilómetro te lleva a ese punto B, ¿no? Aunque después te queden 999 kilómetros, pero ya hiciste el primero con un sentido de llegar. Pero hay una segunda etapa en esto de definir un norte, que para mí, una vez que definimos ese norte o nuestros objetivos, nos olvidemos de este. Me parece sumamente contradictorio, pero no lo es. Imagínate que vos querés emitir 100 pólizas en el próximo año. Está muy bien tener un objetivo así. De hecho, lo vimos en objetivos SMART, ¿no? En objetivos inteligentes, en otro video, donde es importante tener un objetivo bien definido, concreto, alcanzable, realista, todo lo que vimos, y con un límite de tiempo. Pero una vez que vos tenés ese objetivo, te lo tenés que olvidar. ¿Y qué significa eso? Lo tenés que dejar ahí, ¿no? Cada tanto verlo. Pero te tenés que enfocar en las acciones que te van a llevar a la concreción de ese objetivo. Es eso lo que tenés que hacer. Entonces, si vos sabés, como vimos en el embudo de venta, que cada 10 llamadas conseguís una póliza, ¿en qué te vas a enfocar? En crear una rutina que te permita hacer esas 10 llamadas. No sé, los lunes a la mañana busco la base de datos, los martes hago las llamadas, los miércoles hago. Entonces, te creas una rutina, perdón, un sistema en el que te puedas apoyar, que te permita hacer esas 1000 llamadas que necesitas para conseguir las 100 pólizas. Te olvidaste de las 100 pólizas. Te enfocaste en cómo hacer las llamadas, en cómo ser mejor en haciendo las llamadas. Tal vez un día te dedicas a pulir el speech, otro día te dedicas a conseguir una base de datos, otro día te dedicas a hacer las llamadas en concreto, ¿no? Pero tienes una rutina armada, tal día tal cosa, tal día otra, y todo en pos de conseguir esas pólizas. Pero el foco y tu responsabilidad no está en conseguir las pólizas, sino en hacer las llamadas y en mejorar esas llamadas, ¿no? Entonces, en crear una rutina. Y esto tiene que ver mucho con los hábitos. Que para mí los hábitos es algo, no sé si hay 7 maravillas en el mundo, bueno, para mí los hábitos es la octava maravilla sin lugar a dudas. Cuando entendés que lo que hacemos y lo que pensamos, el 80% más, creo que está cerca del 90% de lo que sentimos y pensamos y hacemos todos los días, son hábitos. Bueno, si entendés esa situación, empezás a crear hábitos dentro de tu rutina, ¿no? Que te permiten o te garantizan un desarrollo en progreso de manera automatizada. Entonces, para mí los hábitos es algo relevante y tiene que ver con los sistemas que puedas tener dentro de tu negocio y que seguramente vamos a ver en algún otro video porque es algo que me interesa muchísimo y creo que eh, entender cómo funcionan los hábitos te permite, como dije recién, o te garantiza un progreso continuo, casi automatizado. Pero bueno, seguramente lo veamos en otro video de ese tema. Pero bueno, definir nuestro norte, o sea, nuestros objetivos, pues apoyarnos en el sistema. Eso te va a permitir no procrastinar. Cuando vos tenés una rutina armada, eh, te es más fácil no procrastinar, ¿no? Y yendo, ahora vamos a seguir con el último hack, pero volviendo al tema de los hábitos, de la rutina, tenemos que empezar primero eh, por tratar de desarrollar ese hábito, no intentar, no sé, vamos a un ejemplo para no perderme, digamos, y para seguir el hilo un poco del video. Imagínate que vos querés ir al gimnasio, ¿no? Bueno, lo importante al principio, ¿no? Para crear este sistema es tan solo
crear el hábito de ir al gimnasio. No pensar en lo que vas a hacer en el gimnasio, qué rutina, qué intensidad, qué músculo le voy a dar, o sea, cuánto peso voy a cargar. Lo importante al principio es crear el hábito. Y luego, una vez que tenés creado el hábito, darle intensidad. Yo me acuerdo en un momento siempre fue de hacer ejercicio, por ejemplo, ir al gimnasio, y en un momento ya estaba, en un momento de mi vida, casi llegando al tercer año que no iba al gimnasio. Y me propuse volver. Pero obviamente cuando me propuse volver, pensaba en volver o tenía esa imagen de esa rutina que yo hacía, que era muy intensa, porque iba todos los días, entrenaba con mucho peso, y eso era contraproducente para mí, porque si yo sabía que volvía con esa intensidad, lo más probable es que vaya a desistir. Entonces me decidí tan solo a enfocarme en crear el hábito, en solo ir al gimnasio. Entonces me permitía ir, hacer 2 o 3 ejercicios e irme para mi casa. Yo lo único con lo que tenía que cumplir era en pisar el gimnasio, en ir. Después, en la medida que fui creando nuevamente el hábito, le fui dando intensidad. Empecé a prestar atención a qué ejercicio hacía, cuánto peso le cargaba, cuántas repeticiones y demás. Pero primero, en esto de apoyarnos en un sistema, pensemos en crear el hábito. Después va a dar tiempo para darle intensidad, ¿no? Vos querés tener un mejor abdomen, ¿no? Bueno, enfócate en hacer 10 abdominales. Pero me dirá, bueno, con 10 abdominales no hago nada. ¿Cómo no? Haces un montón, estás creando el hábito. Si vos todos los días te creas un espacio para hacer 10 abdominales, ya solo el cuerpo en algún momento te va a pedir hacer 15, en otro momento 20, 30, y tal vez en un día, no sabes cómo te encontraste haciendo 600 abdominales en un día, y todo arrancó en esas 10. Pero todo arrancó en generar el hábito. Después le das intensidad. Para mí es un concepto que está bueno para tenerlo en cuenta. Y después, el último tips para no procrastinar es un tip que es enfocarse en los primeros 2 minutos, que es de David Allen, que se sacó del libro, que lo saqué del libro Organízate con eficacia, que básicamente dice hacer el esfuerzo en los primeros 2 minutos, ¿no? Lo mismo que dijimos, más o menos relacionado a esto, ¿no? A la acción. Tenés que contestar un mail complejo, que sabés que te va a llevar mucho tiempo, o crear un informe. Bueno, sentate en la compu, ponete un temporizador y los primeros 2 minutos arrancá. Escribí lo que te salga. Vos sabés que esos 2 minutos te van a llevar a otros 2 minutos más, 5, 10, 15, y tal vez ya tuviste 20 minutos, porque esa acción ¿eh? te lleva a motivarte y así, bueno, ya escribí algo, me gustó lo que escribí, sigo dándole vueltas y ya estás como medio en eso que llaman flow, ¿no? Empezar a trabajar enfocado. De hecho, a mí particularmente me gusta trabajar en unidades de a 15 minutos. Es como un pomodoro, pero en vez de 25 minutos, de 15. Y siempre trabajo de a 15 minutos, a 15 minutos, a 15 minutos. Obviamente la mayoría se van encadenando y después cuando termino una tarea grande, que fue conformada por varias unidades de 15 minutos, muchas veces descanso. Pero me gusta hacerlo de esa manera, porque 15 minutos parece poco, entonces ya te enganchás con la tarea que estás haciendo. Eh, y una recomendación, anoten en un Excel cuántas unidades de 15 minutos o las unidades que ustedes quieran del tiempo, medida de tiempo que quieran, hacen por día porque eso le va a dar un promedio y después ustedes mismos van a competir contra ustedes, ¿no? Contra su promedio y siempre se van a querer superar y eso va a hacer que efectivamente estén después trabajando más o siendo más productivos. Aunque después te das cuenta que no es, como dije al principio, no es el tiempo que estás trabajando, sino las tareas que haces durante ese tiempo y que hay tareas mucho más relevantes y que tienen un mayor impacto que otras. Pero bueno, más allá de eso, a modo de resumen, podemos decir que para no procrastinar necesitamos acción para encontrar motivación, es decir, accionemos y al momento de accionar van a encontrar la motivación para seguir haciendo. 2, definir nuestros objetivos, pero apoyarnos en sistemas, rutinas, hábitos, que es un poco lo que hablamos. Y 3, enfocarse en los primeros 2 minutos. Esto es decir, ya no logro concentrarme, no tengo ganas. Bueno, tratar de apagar ese diálogo interno que todos tenemos todos los días. Decir, me enfoco en los primeros 2 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, 2 minutos. ¿Tengo que ir al gimnasio? Me enfoco en los primeros 2 minutos. ¿Qué puedo hacer? Ponerme el short y salir de mi casa. Eso es enfocarse en los primeros 2 minutos. Y una vez que estás fuera de tu casa, es muy difícil que vuelvas, ¿no? Entonces no pienses, hoy tengo que hacer piernas. ¿No? No, pensá en, me cambio, shortcito, remera, llaves, salgo. Eso lo haces en menos de 2 minutos. Y ya ahí no hay vuelta atrás. Bueno, hasta acá el video. Espero que haya sido de su interés. Tratamos de poner un poquito más de onda a los videos ahora con fotos. Había agregado también una foto de Hábitos Atómicos, un libro que a mí me gusta mucho. Seguramente lo usemos para otro contenido. Y como siempre les digo, nos vemos la semana que viene con otro video. Gracias por tu interés, gracias por tu tiempo. Chao.